Gracias, Humberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, acá vamos a hablar de los lineamientos para este régimen de incentivos que forma parte, digamos, psicológicamente del paquete fiscal, pero jurídicamente está dentro de la ley de bases, que es la 27742. Y yo quería hacer una pequeña introducción que, además de toda la parte legislativa, de la importancia que tiene esta ley. ¿Por qué importancia? Porque en un país desarrollado, realmente el marco jurídico, estabilidad, economía, tipo de cambio, qué sé yo, no requiere una ley especial, porque forma parte de las condiciones naturales del movimiento de la economía y los derechos y garantías que pueden tener los inversores. Vemos que en la Argentina sí hace falta una ley especial porque hemos tenido situaciones completamente, digamos, fuera de los mercados internacionales que hacen que nuestros antecedentes no sean confiables y que requieran una ley especial que genere derechos adquiridos a los inversores. Potencialmente la Argentina tiene la posibilidad de recibir esas grandes inversiones en una cantidad de rubros y bueno, tales como sería la posibilidad de explotar más intensamente los yacimientos petroleros y gasíferos de Vaca Muerta, como podría ser también la explotación de la minería, fundamentalmente en cobre. Debemos destacar que, por ejemplo, Chile tiene una producción de 29.000 millones de dólares en minerales de cobre refinado, que representa gran parte de la exportación minera de Chile, mientras que la Argentina, en total de los productos mineros, no de cobre, sino total, que digamos incluye oro, plata y todos los productos de la minería, simplemente tienen 4.000 millones. Y esto es importante en la minería de cobre porque la proyección derivada de los automóviles eléctricos, los aerogeneradores, todo el transporte de energía eléctrica, hacen que la estimación del consumo mundial hace que se duplique la necesidad de cobre en los próximos 10 años. Y acá tenemos realmente muy buenas condiciones para competir en eso, pero hace falta un marco que dé estabilidad para esas grandes inversiones que se logra con esta ley del RIGI. Bueno, estamos asistiendo en estos momentos a la discusión generada por YPF con la inversión de Petronas, un proyecto del orden de los 30.000 millones de dólares para exportar gas licuado al mundo, realmente una inversión muy significativa, a la cual también ha anunciado la intención de adherirse al RIGI PAE, que es la empresa de Bulgeroni, Pan American Energy, que está en negociaciones con una empresa noruega también para gas licuado. Todo esto hace de que haya hoy una lucha de quién se queda con estas inversiones y los temas de las adhesiones provinciales al RIGI que vamos a ver. ¿Cuáles son los puntos destacables del RIGI? Son 65 artículos que lo estamos resumiendo en una carilla y media, con lo cual realmente esto es una síntesis, pero para entender bien cómo funciona el RIGI y para poder estar a fondo con este tema hay que leer el texto completo. Pero los puntos destacables son, primero, incentivar las grandes inversiones. El monto mínimo de inversión son 200 millones de dólares, que el Poder Ejecutivo puede incrementarlo, y para las inversiones a largo plazo en mercados, para proveer mercados globales, el mínimo de inversión sería de 1.000 millones de dólares. Este sería el ejemplo de YPF con Petronas. ¿Por qué? Porque es para abastecer de gas licuado, que son mercados globales, y son nuevas inversiones
para desarrollar un mercado en el cual no estamos. Dentro de todas las actividades que se pueden meter en el RIGI, tenemos la forestoindustria, o sea, la industria derivada de la madera, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, petróleo y gas. Por ahora, muy fuerte pintan petróleo, gas y minería. Proveedores sujetos del RIGI de bienes y servicios, y esto era un tema que se discutió bastante y fue una de las modificaciones en el Senado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los que están adheridos o que se adhieran al RIGI tienen una cantidad de beneficios, sobre todo en la importación, que descolocarían a los proveedores del mercado interno. Y eso ha sido solucionado, incluyendo esta posibilidad que los proveedores de sujetos del RIGI de bienes y servicios cuenten con los incentivos y derechos aduaneros sobre la mercadería e insumos que importen para ser destinados a prestaciones de los sujetos incorporados al RIGI. Para que esto quede claro, si un sujeto del RIGI quiere importar bienes de Brasil, no paga derechos aduaneros y eso descolocaría a un proveedor argentino. Bueno, mediante esta norma se soluciona. ¿Por qué? Porque este proveedor de la empresa del RIGI tendría las mismas condiciones que el sujeto del RIGI para importar los bienes y servicios que se requiera para ser proveedor de este RIGI. Y bueno, incentivos tributarios. La tasa del impuesto a las ganancias, que en general para este tipo de inversiones sería del 35%, se reduce al 25%. En materia de dividendos, al principio se establece la misma alícuota que para la existente en la actualidad, del 7%. Y después de los 7 años de adhesión al RIGI, la tasa sobre dividendos va a la mitad, o sea, 3,5. Hay un régimen bastante complicado para amortización acelerada en impuesto a las ganancias. Se eliminan algunos topes en la deducibilidad de intereses, o sea, es más fácil deducir los intereses por endeudamiento. Y acá un tema importante, los quebrantos impositivos se actualizan por precio mayorista sin límite temporal para su utilización. O sea, los quebrantos que en el régimen normal se pueden trasladar 5 años, acá es sin límite. Los quebrantos que de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias son actualizables, pero la FIP dice que no son actualizables, acá queda claro que sí son actualizables para los sujetos del RIGI. Y una novedad importante, que pasados los 5 años, es optativo que esos quebrantos no utilizados se pueden ser transferidos a terceros. Y esos terceros pueden ser del mismo grupo económico o cualquiera que esté interesado en adquirirlos. En los pagos al exterior de proyectos de exportación estratégica, algunos conceptos se encuentran exentos de retención y en otros se considera como máximo que el 30% es ganancia de fuente argentina. Esto también hace a los costos porque normalmente estos impuestos son a cargo del pagador. También hay un sistema especial en el IVA, ya que el Estado otorga certificado de crédito fiscal a los sujetos del RIGI para que estos lo destinen como pago del IVA a sus proveedores. O sea, el IVA en un proyecto importante requiere una inversión inicial que genera saldos a favor en el impuesto a valor agregado. Para evitar esta generación, el Estado le da certificados de crédito fiscal que el sujeto del RIGI se lo da a sus proveedores y los proveedores lo usan como realmente pago de su impuesto a valor agregado. Y repito, el objetivo es que el sujeto del RIGI no se le generen excesivos saldos a favor de IVA, saldos técnicos con dificultad de computar.
Ahora, esto implica que no se le generan saldos a favor, pero tampoco estos créditos fiscales que se le facturaron y cancelaron con certificados otorgados por el Estado no generan saldos a favor ni tampoco saldos técnicos que se puedan utilizar. En el caso del impuesto a cheque, 100% computable como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. Honestamente hubiera preferido que queden exentos. Y en las importaciones de bienes de capital nuevo, repuestos, partes, componentes y mercaderías para consumo, existe en los beneficios exención de derechos de importación, exención de la tasa de estadística y comprobación de destino y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y o locales. Las exportaciones quedan exentas de derecho de exportación luego de transcurrido 3 años de la adhesión al RII, y para los proyectos de exportación estratégica este plazo se reduce a 2 años. Los beneficios cambiarios. No es obligatorio ingresar o liquidar en el mercado de cambios los aportes de capital o préstamos. O sea, pueden ingresar las divisas por el contado con liquidación. Este es un tema muy importante en la medida que existe una brecha cambiaria como la que tenemos en la actualidad. Por supuesto que toda la plata que no entre por el mercado oficial, que se liquide por el contado con liquidación, también tendrá las restricciones cambiarias para el retorno de esos fondos, ¿no? Pero bueno, es de suponer que con la unificación de los mercados cambiarios y el levantamiento de todas las restricciones cambiarias, lo que hoy se puede ingresar por el mercado, digamos, de contado con liquidación, el día de mañana no van a existir estos mercados, con lo cual pasa a ser un incentivo significativo por la brecha cambiaria. Y todo esto da una estabilidad por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria, desde la adhesión al RIGI. Ahora, todo esto es en el orden nacional. Falta que las provincias adhieran al RIGI y que enuncien qué beneficio va a dar cada provincia. Estamos hablando de los impuestos provinciales, en primer lugar del impuesto sobre los ingresos brutos, en segundo lugar impuesto de sellos y bueno, podemos seguir con algunos otros temas. Y también la adhesión de los diferentes municipios. Bueno, hasta ahora la única provincia que se ha adherido es la provincia de Río Negro, que se adhirió por ley, la ley ya está promulgada por el Poder Ejecutivo y es la única provincia que se ha adherido. Sabemos que provincia de Buenos Aires, por la presión de la inversión de Petronas con YPF para ser establecido en Bahía Blanca, está con una fuerte discusión de los pro y contra y la forma de adherirse o no adherirse al RIGI. Pero bueno, esto es lo interesante de lo que se puede lograr. Por supuesto, si hablamos del cobre, que puede ser otra inversión importante, se requerirá de la adhesión de las provincias que tienen realmente interés en explotar su minería, como puede ser Mendoza, San Juan, La Rioja, etcétera, inclusive las provincias patagónicas. Y si hablamos de gas y petróleo, seguramente Neuquén y Mendoza también tendrán que adherirse al RIGI y ver qué facilidades le dan a sus contribuyentes. Bueno, eso es todo y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias y nos vemos luego. Bueno, también tengo varias preguntas. La primera es de Linda Patricia Levi, que dice, en el impuesto a las ganancias para cuarta categoría para empleados se aplican 2 tablas para determinar el impuesto. Para el resto de la cuarta categoría y para el resto de las categorías, ¿qué tabla se aplica? Bueno, estamos hablando del 2023.
se aplica la nueva escala para todos los ingresos, excepto para los sueldos y jubilaciones devengados a partir de octubre y cobrados hasta el 31 de diciembre del 23, para los cuales esto aplica la tabla vieja y para los restantes la tabla nueva. ¿Cómo se va a aplicar la tabla? No sé, y eso será materia de la reglamentación. Es la primera vez en mi vida que escucho que se aplican dos tablas distintas para un impuesto que es progresivo. Pero bueno, son los vericuetos de esta legislación. Después pregunta Luisa Stavinsky, Lidia Carrera, Mariela Madrito, referidos a qué sucede en el 2024 con los sueldos de directores y socios gerentes en estas modificaciones. Bueno, los sueldos de los directores y los socios gerentes de SRL quedaron excluidos del sistema masa. Al estar excluidos se rigen por la ley de impuesto a las ganancias y con la aprobación del paquete fiscal vemos que se han incrementado fuertemente el mínimo no imponible y todas las deducciones y además se incrementó la escala, con lo cual hay que recalcular todo el impuesto desde el 1 de enero del 24 y va a haber fuertes reintegros de retenciones oportunamente aplicadas para todos estos contribuyentes, o sea, este sueldo. María Isabel Rodríguez dice, persona jubilada en el 2023, ingresos por jubilación menores a los sueldos básicos que tiene ingresos de autónomos. ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar se aplican contra la renta de cuarta categoría, en este caso las jubilaciones, el mínimo no imponible, todas las deducciones, inclusive hasta anular esos ingresos por estar debajo de los topes, la deducción de cuarta categoría. Al absorber todas esas deducciones, los ingresos por autónomos le quedan totalmente grabados. Con lo cual sería aconsejable, por lo menos para solucionar este tema para el futuro, que los ingresos de autónomos se escuden dentro del sistema del monotributo. Después pregunta Viviana Nanmat, algo que no está previsto en la reunión de hoy, pero bueno, vamos a contemplarlo, que si continúa la deducción del 10% de los ingresos por alquileres de inmuebles con destino a casa de habitación y si deben estar los contratos inscritos en forma obligatoria. Para los contribuyentes que presentan declaración jurada, este 10% es viable y no está previsto que los contratos estén inscritos. Obviamente tienen que tratarse de alquileres facturados. Pero en el caso de empleados en relación de dependencia, que también procede esta deducción del 10% sobre los alquileres, sí se establece que el contrato debe incorporarse en el 572 web y digamos, no es una registración, pero sí debe existir el contrato. Contrato que puede ser con impuestos de sellos o contrato con aceptación por comportamiento, según se haya instrumentado. Bueno, eso es todo lo que tengo. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.